Presentación de un método molecular de identificación presentado por Cruz González Karen Lisbeth y Mejía Arellano Ana Griselda, alumnas del Instituto Tecnológico de Tehuacán. Método de PCR, reacción en cadena de la polimerasa. La reacción en cadena de la polimerasa, PCR por sus siglas en inglés, Polymerase Chain Reaction, es sin lugar a duda la técnica más importante y revolucionaria en biología molecular, debido a que permite obtener in vitro millones de copias de un fragmento de ácido desoxirribonucleico a partir de una sola molécula. La PCR se basa en la replicación celular en la que actúan varias proteínas para sintetizar dos nuevas hebras de ADN a partir de otra que funciona como molde. En procariontes se ha encontrado al menos 12 proteínas involucradas en la replicación. Sin embargo, la enzima más importante en la replicación es la polimerasa del ADN dependiente de ADN, comúnmente conocida como ADN polimerasa, porque es la encargada de incorporar nucleótidos durante la síntesis de las nuevas cadenas de ADN. Proceso de replicación del ADN a nivel celular. La molécula original de ADN sirve de molde para que la ADN polimerasa genere una nueva copia de un fragmento de ADN. La ADN polimerasa celular requiere la presencia de un iniciador para llevar a cabo el proceso de replicación. La síntesis de nuevas cadenas de ADN se lleva a cabo mezclando el ADN que contiene el o los fragmentos que se van a amplificar, la polimerasa, los iniciadores, desoxinucleótidos, cloruro de magnesio u otro cofactor necesario para que trabaje la polimerasa, y una solución amortiguadora para que mantenga el pH apropiado para que se lleve a cabo la síntesis. Esta mezcla se somete a la repetición de varios ciclos a diferentes temperaturas. Generalmente la PCR inicia con la desnaturalización o separación de la doble hélice de ADN mediante el calentamiento de las muestras a una temperatura entre 94 y 96 grados Celsius para romper los puentes de hidrógeno que las unen. De esta manera, cada cadena queda como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria de ADN. Una vez separadas las cadenas del ADN, se alinean los iniciadores a sitios específicos complementarios de las cadenas sencillas de la región en que se van a amplificar. Para que esto suceda, se baja la temperatura entre 40 y 60 grados Celsius, lo que permite la unión, o mejor conocido como alineamiento, de los iniciadores. Finalmente, se sintetiza una nueva cadena en sentido 5' a 3', para lo cual se incrementa la temperatura y por lo general a 72 grados Celsius, porque es la temperatura óptima en la cual la ADN polimerasa se une a los iniciadores y comienza la replicación. Estas tres etapas, conocidas como desnaturalización, alineamiento y extensión del ADN, se repiten sucesivamente en cada nuevo ciclo y se amplifica simultáneamente la región de interés de las dos cadenas complementarias. Los productos generados aumentan su concentración de manera exponencial porque cada nueva copia sirve de molde en los ciclos subsecuentes, dando origen a millones de copias del fragmento seleccionado. Origen de la técnica de PCR. Fue en 1983 cuando Kary Mullis y sus compañeros de la compañía californiana Cetus Corporation la llevaron a cabo, por primera vez. Esto mientras trabajaban en la fabricación de oligonucleótidos y en el uso de iniciadores para la secuenciación de ADN. Mullis y sus colaboradores usaron dos iniciadores, que se alineaban con cada una de las hebras del ADN. Además adicionaron ADN polimerasa, de Escherichia coli, y nucleótidos trisfosfatados. Como resultado obtuvieron la replicación exponencial del fragmento de ADN flanqueado por los iniciadores. También
En un principio, para llevar a cabo el ciclo de PCR, se calentaba la mezcla en baño María, pero cuando llegaba a más de 90 grados, para desnaturalizar la doble hélice, la ADN polimerasa de Escherichia coli se inactivaba. Por este motivo, cada que se calentaba estas temperaturas se tenía que adicionar nueva enzima a la mezcla. El proceso original era poco eficiente. Además, utilizaba grandes cantidades de ADN polimerasa y necesitaba de supervisión durante todo el proceso. El elemento que mejoró la técnica fue el descubrimiento de las ADN polimerasas termoestables y termoactivas, que no pierden su actividad con temperaturas altas. En 1976 se aisló la primer polimerasa termoestable, conocida como Taq polimerasa, a partir de la bacteria Thermus aquaticus, que vive en ambientes acuáticos con temperaturas cercanas a los 100 grados centígrados. Esta nueva enzima permitió la simplificación y automatización de las PCR, sin necesidad de adicionar polimerasa en cada uno de los ciclos. La Taq polimerasa es la enzima más utilizada en la PCR, pero presenta la desventaja de que no tiene actividad correctora. Afortunadamente se han encontrado ADN polimerasas termoestables, termoactivas y de alta fidelidad, como lo es la bacteria de dominio Archaea, como la ADN polimerasa Pyrococcus furiosus. En la actualidad, para llevar a cabo la PCR, únicamente se necesita mezclar en microtubos el ADN molde, la ADN polimerasa, los desoxirribonucleótidos, que son adenina, guanina, citosina y timina, una solución amortiguadora, un cofactor de la polimerasa. Regularmente se usa magnesio y los iniciadores. La reacción se efectúa en equipos conocidos como termosiadores, que se programan para que produzcan los ciclos de temperatura, a los que se realiza la amplificación. La metodología se divide en 3 partes. Parte 1. Preparación de la muestra. En un tubo para PCR se agregan los siguientes reactivos: el ADN molde, los iniciadores, los nucleótidos, la solución amortiguadora, el cloruro de magnesio, el agua y la ADN polimerasa. 2. Mezclar los componentes de la reacción con un vórtex durante 2 a 3 segundos o dando unos golpecitos con el dedo o invirtiendo el tubo varias veces. 3. Centrifugar brevemente para reunir la mezcla en el fondo del tubo. Segunda parte. 1. Amplificación. En esta se colocan las muestras en el termociclador programado con las condiciones de amplificación establecidas. 2. Desnaturalización inicial. Habitualmente la PCR utiliza un ciclo de desnaturalización. En esa se separan de la doble hélice porque los puentes de hidrógeno se rompen. La temperatura y el tiempo se determinan de acuerdo a las características del ADN y de la ADN polimerasa utilizada. Por lo general es entre 94 y 96 grados Celsius durante 5 o 10 minutos. 3. Ciclos de la PCR. Se realizan ciclos sucesivos de desnaturalización, alineamiento y extensión. Generalmente estas etapas se repiten entre 25 y 35 veces. 3.1. Desnaturalización. En esta etapa es muy importante que el ADN molde se desnaturalice completamente. Para lograrlo de manera adecuada se recomienda temperaturas de 94 grados Celsius durante 30 segundos a 1 minuto. La actividad de la enzima decrece muy rápido a partir de los 95 grados Celsius, por lo que a estas temperaturas o superiores es aconsejable disminuir el tiempo de incubación. 3.2. Alineamiento. Al disminuir la temperatura de incubación, los iniciadores se unen al ADN molde en la zona 3' complementarias. Ambos iniciadores se unen de manera específica al ADN flanqueando el fragmento que se requiere amplificar. En este caso, la temperatura y el tiempo van a depender de 3 factores relacionados con los iniciadores. En este caso, la concentración, el número de bases y el porcentaje de guaninas,
citocinas. En la práctica, la temperatura de alineamiento oscila entre 45 y 65 grados Celsius durante un tiempo entre 30 segundos y un minuto. Un aumento de temperatura o del tiempo favorece la especificidad porque disminuye las uniones incorrectas de los iniciadores con la hebra molde. 3.3 Extensión. Esta etapa, también conocida como elongación, amplificación o polimeración, consiste en la síntesis de una nueva cadena de ADN a partir del extremo 3' del iniciador por acción de la ADN polimerasa, empleando como sustrato los 4 desoxinucleótidos. En la mayoría de las reacciones, la etapa de extensión se realiza a 72 grados Celsius, porque es la temperatura a la cual la Taq polimerasa alcanza su mayor actividad. El tiempo de extensión depende de la longitud del fragmento a amplificar. La Taq polimerasa añade de 500 a 1000 nucleótidos por minuto. 4. Extensión final. Generalmente, al terminar los ciclos, se realiza una última extensión de aproximadamente 5 minutos a 72 grados Celsius para permitir que la polimerasa termine de sintetizar todos los fragmentos que pueden haber quedado incompletos. Tercera parte. Realizar electroforesis del producto obtenido. Aplicaciones. La PCR es la técnica más importante en la biología molecular, porque con ella se ha logrado la simplificación e innovación de muchas técnicas moleculares que permiten abordar nuevas líneas de investigación en diferentes ramas de la ciencia como la biotecnología, ecología, evolución, biología de la conservación, arqueología, patología y medicina forense, entre otras. Antes del desarrollo de la PCR, las técnicas de biología molecular eran muy onerosas y solo eran posibles cuando se obtenían numerosas copias del ADN por clonación. La PCR se convirtió en una rutina de aplicación de estas técnicas, como es el caso de la secuenciación genética, permitiendo la lectura completa del genoma humano, así como de muchos organismos que se toman como modelos de la investigación en distintos problemas biológicos. Ventajas y desventajas. La principal ventaja de la PCR es que permite generar millones de copias de la región de interés a partir de una o muy pocas copias del ADN molde. Es una técnica muy robusta, debido en gran medida a la gran capacidad de los oligonucleótidos, en este caso de los iniciadores, de unirse firme y específicamente a sus secuencias complementarias de ADN, discriminando fácilmente entre centenares de millares de sitios. Con esta técnica de biología molecular llamada PCR hacen las pruebas de coronavirus. Funciona tomando un fragmento de ADN, en este caso de ARN, y amplificándolo millones de veces para detectar así las partículas virales en el sistema. Recomendaciones. En cualquier PCR es muy importante utilizar siempre un control negativo, un tubo que contenga todos los reactivos, menos el ADN molde, para poder monitorear posibles contaminantes. También es recomendable usar un control positivo, que consiste en una muestra que sabemos amplifica sin problemas bajo las condiciones establecidas. Es importante utilizar siempre materiales consumibles, nuevos y estériles. Para aplicaciones muy sensibles a la contaminación se recomienda emplear puntas con filtro. También usar pipetas exclusivas para PCR y tener áreas exclusivas para extracción de ADN, PCR y electroforesis. Es importante, durante su uso se deben mantener en hielo inmediatamente los reactivos. Después de utilizarlos se les debe regresar al congelador. Debemos asegurarnos de que las concentraciones de cada reactivo sean las que se establecieron por el experimento. También, el número de los ciclos de la PCR puede ser optimizado con respecto al número de copias del ADN inicial. Después de un número determinado de ciclos, la amplificación deja de producirse de manera exponencial y llega a una fase estacionaria, la que se conoce como efecto de meseta. Generalmente, la cantidad de ADN sintetizado es suficiente para cualquier uso. Método de análisis.
La manera más común de evaluar si se logró una amplificación exitosa es a través de la visualización del fragmento amplificado, mediante electroforesis, en geles de agarosa o acrimilida. También, cargar el 50% del volumen del control negativo con el objetivo de visualizar cualquier amplificación que nos pueda dar inicio de una probable contaminación de los reactivos de PCR. Cuando hay bajo rendimiento, debemos cambiar las condiciones de PCR, así como supervisar el correcto funcionamiento del termociclador.